Buenas tardes a todo el mundo. Muchísimas gracias por acudir a esta octava sesión del curso de formación CANSAT organizado desde la oficina de ESER España. Os pongo, como siempre, aquí en un ladito, en el chat os pongo el enlace de la lista de reproducción de nuestro canal de YouTube, donde cada semana hemos ido grabando cada una de las sesiones que han tenido lugar hasta ahora, ¿vale? Os repito, la primera sesión era una sesión, las que llamamos formación STEM, en la cual en 60 minutos resumimos todo el desafío, y a partir de la siguiente fue cuando fuimos viendo paso a paso todos los aspectos necesarios para poder construir un Kansas. La primera sesión de formación, la segunda sesión de formación tuvo lugar, trataba acerca de cómo programar una placa Arduino para ser capaces de cumplir la misión primaria, repito, medir presión, velocidad y temperatura. La siguiente sesión de formación era acerca de cómo construir un paracaídas que asegurara un aterrizaje seguro del Kansas, que es una de las características que tienen que cumplir. La siguiente sesión de formación era acerca del GPS, cómo integrar un GPS en nuestro Kansas para ser capaz de localizarlo una vez que haya caído a tierra. A continuación tuvimos la sesión acerca de sistemas de comunicación, es decir, los sistemas mediante los cuales podíamos comunicarnos entre nuestra estación de tierra, el Kansat, y asegurarnos que había una correcta transmisión de datos, que como sabéis es fundamental para cumplir con los requisitos del desafío. La siguiente sesión de formación, que fue la primera que tuvimos en enero, hace un par de semanas, trataba acerca del diseño 3D de la carcasa y se hablaba de ciertos planos y cómo diseñar y construir nuestra propia carcasa con Tinkercad. Y la última sesión de formación hasta el momento fue la de la misión secundaria, que fue la sesión de la semana pasada, en la cual expertos y expertas del Instituto de Astrofísica de Andalucía, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, nos hablaron del estado actual de la investigación espacial y la investigación en astrofísica para inspiraros para diseñar vuestra misión secundaria. En principio, ya tenéis todo lo necesario para construir un Kansat, o sea que me imagino y espero que gracias a todas estas sesiones de formación hayáis podido comenzar a diseñar e incluso a fabricar vuestro Kansat. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues quedan dos cosas importantes que nos ha hecho ilusión tratar y que las queríamos tratar en una única sesión. El primero de estos aspectos que queríamos tratar en la sesión de formación era la documentación que tenéis que enviar. Ahora mi compañera Celia os lo contará mejor, pero básicamente la idea es que Kansat es una simulación de un proyecto de ingeniería real. Entonces, en los proyectos de ingeniería real hay que enviar mucha documentación y hay que generar mucha documentación para tener un poquito de idea de por dónde avanza el proyecto. ¿Vale? Entonces, la primera parte de la sesión de hoy va a estar impartida por mi compañera Celia García, la Steam Officer de Cero España, y ella os va a explicar la documentación que se os va a pedir o que se os puede pedir. Ahora esto lo veremos porque la documentación varía un poquito dependiendo de las comunidades autónomas, ¿vale? Como sabéis, cada comunidad autónoma organiza su propio lanzamiento o su propia selección de equipos autonómica, entonces puede haber pequeñas variaciones con respecto a lo que os va a explicar Celia. Pero en esta primera parte de la sesión, Celia os va a contar los informes que os pueden pedir y os va a dar unos consejos de cómo articular la información para que sea útil y para que vuestro proyecto sea bien valorado. Una vez que termina Celia, la segunda parte de la sesión va a estar a cargo de Emilio García. Emilio García es el jefe de la Unidad de Comunicación Científica del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Ya lo conocimos la semana pasada, está aquí, se acaba de unir. Emilio, bienvenido. Fue el que estuvo coordinando toda la sesión de la semana pasada con expertos del Instituto de Astrofísica y del CSIC, y Emilio, aparte del jefe de la Unidad de Comunicación Científica, es un gran amigo y es uno de los mejores comunicadores científicos de España. Entonces, le hemos invitado para que dé una sesión acerca de cómo comunicar el proyecto y cómo resumir el trabajo de todo un año en 10 minutos. ¿Por qué? Porque
los que participéis en alguno de los lanzamientos autonómicos y seáis seleccionados para la final, tenéis que hacer una breve presentación de 10 minutos del proyecto para explicar a un jurado por qué vuestro CANSAT es el mejor y por qué merece pasar a la siguiente fase. Entonces, esto que es algo que puede parecer evidente, tiene su ciencia y condensar el trabajo de un año en 10 minutos es algo bastante complejo. Entonces, por eso, esta sesión, que no es tan técnica, sino de trabajo invisible, por así decirlo, pero fundamental para que vuestro equipo consiga pasar a la siguiente fase y haga un buen papel tanto en las finales autonómicas como nacionales, pues creo que puede seros de mucha utilidad. Así que sesión en dos fases, con dos partes claramente diferenciadas. Así que sin más, vamos al turrón. Tengo el placer de presentaros a mi compañera Celia García. Celia es la Steam Manager de SOR Spain. Básicamente es mi mano derecha, trabajamos mano a mano, codo a codo, juntos todo el día para llevar a cabo todo el proyecto SERO en España y más en particular el proyecto CANSAT, el desafío CANSAT, que es de lo que estamos hablando ahora. Entonces yo le he pedido a Celia que de una manera breve y somera os resuma los puntos más importantes que tenéis que saber acerca de la documentación que remitir para poder participar en el desafío CANSAT en España este año. Así que Celia, sin más, tienes todo nuestro cariño y atención. Bueno, pues, ¿se me escucha bien? Sí, yo me quedo como siempre moderando el chat, ¿vale? Pues lo primero, exactamente, yo soy Celia García, tengo el placer de trabajar mano a mano con Manuel González. Eh, Buenas tardes a todos y a todas, a la sesión número 8 de la formación del desafío CANSAT. Como brevemente ha resumido Manuel, esta sesión se va a centrar en la documentación y presentación de nuestro proyecto CANSAT. ¿Cuáles son los objetivos? Pues el objetivo es proporcionaros a vosotros todos, profesores y profesoras, las herramientas necesarias para que acompañéis a vuestro grupo, a vuestros equipos en la elaboración de la documentación entregable que se precisa en este proyecto, en este desafío, CANSA. ¿Cuál es otro de los objetivos también de esta sesión de formación? Pues comprender la importancia que tiene la elaboración de la documentación y la presentación de un proyecto, tanto del desafío CANSA como de cualquier proyecto de ingeniería o cualquier proyecto espacial en general. Otro objetivo pues será aprender a estructurar correctamente los documentos que se necesitan aportar y también os daremos algunos consejos para cómo elaborar una buena documentación. O sea, daremos una breve consejo y recomendación. Entonces, sin más dilación, empezamos con la parte de documentación del proyecto. Para ello, quería haceros remarcar que el proyecto CANSA, como viene su nombre, satélite y CAN lata refresco, el objetivo es un proyecto espacial en el que se pretende diseñar un satélite en el tamaño de una lata de refresco. Como cualquier otro proyecto espacial, tiene su fase. Este es el cronograma, el ciclo de vida de un proyecto de la Agencia Espacial Europea, un proyecto real, al final, todo proyecto tiene un comienzo, tiene un fin, y todo eso se precisa de una planificación y todo este proceso de desarrollo de un proyecto sigue una serie de fases. Yo quería mostraros cuál es el ciclo de vida que se está siguiendo actualmente en la Agencia Espacial Europea para que veáis la analogía de lo que estamos haciendo en CANSA, que al final CANSA, pues me repito, no deja de ser un proyecto espacial, pero adaptado al nivel escolar de nuestros estudiantes. Entonces, en un proyecto de la Agencia Espacial Europea, pues tiene una fase de iniciación, de imaginación, de pensar qué se va a hacer en el proyecto, de identificar cuáles son las necesidades que es de materiales, de financiación, de un largo etcétera, y para eso se planifica en la fase cero
luego se estudia cuál es la viabilidad de lo que se pretende hacer, qué materiales, de qué materiales se quieren construir las cosas, si eso es factible, si es factible conseguir ese tipo de materiales, que es la fase A. Luego ya se hace una definición preliminar del proyecto, una definición inicial del proyecto, cómo se va a seguir la misión, luego se sigue con una definición detallada, luego se sigue con la calificación y producción de lo que es de la misión que sea y de los materiales, la utilización de lo que se ha fabricado y luego eliminar lo que no se ha utilizado, eliminar los errores y mejoras. Entonces, como podéis ver, un proyecto espacial tiene una serie de fases que se prolongan en el tiempo, pero todo ello va acompañado de informes. Entonces, os quería hacer nota que cada fase lleva su informe. Entonces, la fase 3 lleva el MDR, la fase A lleva la factibilidad, pero de todas esas letras que veis por ahí, algunas de ellas quizás os las tengáis más frecuentes. ¿Por qué? Porque el PDR o el CDR son los documentos que están por ahí, esas siglas, que es lo que tenemos que explicar hoy, y que están presentes también en nuestro desafío Kansas. Entonces, en el proyecto Kansas no deja de ser, pues como decía, es un proyecto espacial. ¿Cuáles son las fases de nuestro proyecto? Pues al igual que un proyecto espacial de la ESA, tenemos una serie de fases. La primera fase, ¿cuál era? La fase de imaginación de nuestros satélites, la fase de inscripciones. Ese proceso ya lo hemos pasado. Muy bien, estáis hasta aquí en la formación de hoy porque hemos pasado a la siguiente fase. La segunda fase es la fase de construir nuestro CANSAT. Esta fase lleva asociado un informe, que es el PDR. Ahora veremos lo que son estas siglas. La siguiente fase será la fase de los lanzamientos regionales, que también llevan asociados una serie de informes, CDR, PLR. Luego será la fase nacional de los equipos que resulten seleccionados a través de los lanzamientos regionales, y luego tendrá lugar el evento europeo. Entonces, pues remarco que el proyecto Kansas sigue una serie de fases, una serie de pautas, tiene una serie de documentación entregable, porque viene siendo un proyecto, es un proyecto espacial, y en el que la documentación y la entrega de informes es importante para el buen desarrollo del desafío. Entonces, ¿para qué nos sirven estos documentos? Pues nos sirven para que los equipos tengan herramientas necesarias para que bajen a la tierra, por así, nunca mejor dicho, lo que ellos estén desarrollando, que quede todo por escrito para que pueda seguir una planificación, tengan la información estructurada y para que sean capaces de expresar sus ideas de manera clara y efectiva, y al final no deja de ser, pues, una herramienta clave para su propio aprendizaje, y es una herramienta, pues, que le va a dar habilidades para después su vida laboral y su día a día. ¿Cuáles son, entonces, respecto a la documentación entregable del proyecto Kansas, cuáles son los informes que tenemos que entregar? Pues son el PDR. ¿Qué significa PDR? Que he puesto esa sigla antes, significa Informe Preliminar de Diseño, por su sigla en inglés, porque este documento es común para el Kansas a nivel europeo. Este mismo documento pues lo tienen entregado también en el Kansas en Francia, en el Kansas en Portugal, en los diferentes países. Luego también tenemos el CDR, que significa la sigla Informe Crítico de Diseño. ¿Y qué significa el PLR? Informe Previo al Lanzamiento. Estas son las siglas que veremos y qué documentos que nos sonarán, que explicaremos en detenimiento a continuación. El PDR. ¿Qué escuchamos? PDR, ¿vale? ¿Qué es eso de PDR? PDR no deja de ser las siglas son Informe Preliminar de Diseño. ¿Qué es este informe? Pues es un documento técnico en el que deberemos de explicar los detalles de cómo construir nuestro Kansas, de las cosas que tenemos pensado. Esto es antes de, como dice el nombre, es un informe preliminar. Este informe es previo a cualquier lanzamiento, simplemente estructurar la información de cómo tenemos pensado elaborar nuestro Kansas.
Es importante destacar que todo y cada uno de los equipos que quieran seguir participando en este desafío deben de entregar este documento. La fecha de límite de entrega es el día 12 de febrero. ¿Y cómo se entrega? Pues en un formulario, en el formulario de entrega que está habilitado en nuestra página web, y si queréis, nos lo haré después, al final de que os lo explique, os ayudo a acceder al formulario para que lo tengáis a mano. En esto es importante destacar que la fecha o sea, que tened en cuenta que cada una de vuestras comunidades autónomas os dirán algunas directrices en torno a esta entrega y debéis de seguir la fecha y las directrices que ellos os digan. Vale, el PDR, ¿qué es? Pues lo que decía, un informe estructurado que se dan los aspectos claves de la construcción y de cómo tenemos pensado crear nuestro satélite, nuestro CANSAT. ¿Qué deberá incluir? Pues deberá, pues lo podéis, bueno, ahora vamos a dar los aspectos claves que debe incluir en el documento. Será, por una parte, el documento deberá de tener una introducción, deberá de tener detalles de cómo vais a elaborar vuestra misión primaria, vuestra misión secundaria. Este índice es un índice recomendado, pero podéis seguir vuestro propio criterio, lo que veáis que se adapta mejor a vuestro equipo, a vuestra información, para estructurar el contenido. Pero sí o sí tienen que tener información sobre la misión primaria y sobre la misión secundaria que vais a construir en vuestro CANSA. Debéis de incluir los aspectos de planificación. Los aspectos de planificación se refiere a cómo se va a elaborar, del presupuesto que tiene, de cómo habéis conseguido el presupuesto para elaborar vuestro CANSA, cómo le vais a dar visibilidad a vuestro CANSA. Por ejemplo, hablando con algunos de vosotros, pues me han dicho de que habéis conseguido financiación a través de la radio, o sea, que habéis conseguido visibilidad a través de la radio, por ejemplo. Pues esto estaría muy bien que lo incluyerais. O pues no sé, he hecho promoción hemos realizado un evento en nuestro cole y hemos recaudado dinero para elaborar nuestro canso. Pues esto es una idea muy guay y que lo debéis de incluir en vuestro PDR. Además, la bibliografía, la referencia, ¿en qué os habéis basado? Pues todo. Este contenido deberéis de incluirlo. Por aquí, os voy a enseñar, hablando de PDR. Vale. Para facilitaros la redacción de este informe, os hemos elaborado una plantilla del documento que está publicado en nuestra página web, ¿vale? Mira, si queréis, os voy a indicar los pasos para poder acceder a este documento para que lo tengáis a mano. Primero deberéis de entrar en la página de esero.es, nos vamos al apartado de desafíos, buscamos el desafío de CANSAT, ¿vale? Luego tenemos la fase de inscripciones, que ya esta la habéis hecho, pues la fase 2 de construir vuestro CANSAT y de la imaginación. Aquí tenéis la plantilla para el PDR y para el CDR, tanto en PDF como en documento Word. Entonces, si nos vamos aquí, pues ya aquí directamente tenéis la plantilla en PDF. ¿Que queréis el editable? Pues le dais al formato documento y ya lo podéis descargar y poder trabajar sobre esa plantilla. Luego, para entregarlo, que os lo comentaba antes, pues a través de un formulario que hemos habilitado en nuestra página web, aquí ponéis los datos, el nombre de vuestro equipo, la comunidad autónoma a la que pertenecéis, el nombre del profesor o profesora que está acompañando a vuestro equipo, vuestro nombre, vuestro correo, el teléfono mentor vuestro teléfono para facilitar la comunicación. Si queréis aportárnoslo, pues nos facilitaría mucho, el nombre de vuestro equipo, y aquí debéis de entregar el documento. Entonces, como os comentaba, hemos elaborado una plantilla de este documento sobre la que podéis trabajar, que está publicada en nuestra página web, y en esta plantilla están todas las directrices que yo os vengo comentando.
Entonces, podéis hacer la portada como la imaginación de vuestro equipo pues se desarrolla, podéis poner el logo de casa, podéis poner vuestro nombre, un dibujo como os apetezca, la imaginación al poder. Pero sí o sí necesitamos que incluyáis una serie de aspectos, como son, pues, cómo vais a desarrollar la misión secundaria, aspectos de la misión primaria, lo que este índice aparece, ¿vale? En la plantilla está explicado cada uno de los aspectos, la introducción, pues si queréis poner, por ejemplo, los datos de vuestro centro, vuestra situación, en dónde se encuentra el centro, no sé, un poco de contexto, pues lo podéis poner en la introducción, vuestra presentación de proyecto. Luego, explicar las medidas de presión, la misión primaria y la secundaria, los tipos de sistemas de comunicación, los sensores que habéis utilizado. Si queréis poner algún ejemplo gráfico para ilustrarlo, cómo habéis diseñado vuestro paracaídas, qué tipo de materiales, los datos si tenéis algún tipo de datos. Y también es importante poner la planificación de vuestro desarrollo del proyecto. Cuándo empezasteis, cuánto tiempo duró cada una de las partes, y etcétera. El presupuesto, cómo lo habéis conseguido, los colaboradores. A lo mejor si os colabora vuestra frutería del pueblo, pues ponerlo. Toda información, toda información es válida. Y mientras más información se introduzca en el informe, pues mejor. Y luego, como habéis dado visibilidad a vuestro proyecto, si habéis creado redes sociales, si habéis ido a la radio, si lo habéis puesto en vuestra página web, un anuncio en el periódico, lo que hayáis utilizado, pues lo que se os ocurra. ¿Vale? Esto es con respecto al PDR. Me reitero que el PDR es un informe que tiene que ser entregado por cada uno de vuestros equipos, siguiendo las directrices que nosotros damos, pero también las que os digan vuestra comunidad autónoma. Por Celia, ejemplo, perdona que te corte. Mira, ha salido una discusión aquí en el chat bastante interesante eh, acerca de si en la Comunidad de Madrid tienen que tienen que entregar PDR, ¿vale? Esta charla la intentamos hacer lo más general posible para todo el país, para todo el territorio nacional. Tened en cuenta que somos 17 comunidades autónomas, que la educación en nuestro país está transferida a las comunidades autónomas, entonces que trabajamos en estrecha colaboración con las consejerías de educación. Por eso Celia lo ha remarcado de manera importante. Estamos dando unas fechas generales y unas instrucciones generales, pero al final son los responsables de las consejerías de educación de las distintas comunidades autónomas que organizan las competiciones autonómicas las que tienen la última palabra. Entonces, por ejemplo, Arturo, creo que habías conectado el vídeo, no sé si quieres hacer la aclaración de cómo lo vais a organizar en la Comunidad de Madrid, porque además gran parte del alumnado viene de ahí. Sí, si quieres me espero al final para que Vale, lo cuente todo y lo cuento en 2 minutitos cuando termine Celia. perfecto. Era por no me Simplemente, orden. importa, o sea, por mi eso parte no es. me importa que lo aclares ahora, pero No, como, no, si queréis al final, os parece vale, bien. Simplemente incidir y volver a hablar de este hecho. Según las distintas comunidades autónomas, son ellas las que ponen las reglas, ¿vale? A priori, si nadie os dice lo contrario, os vamos a pedir por fin que enviéis el PDR por la página web por donde ha indicado Celia, el PDR general, porque ese es un documento que a nosotros nos va a saber para planificar en las distintas comunidades autónomas quién se presenta y quién no se presenta. Luego lo contará mejor Arturo de la Consejería de Educación de Madrid, pero en Madrid no tenéis que enviar PDR, solo tenéis que enviar CDR a partir del 18 de marzo, hasta el 18 de marzo, Hasta a el partir 18. de un Bueno, modelo que os enviarán ellos. si quieres lo cuento ya que muy rápido, ya la que la has Venga, contado, pero prácticamente es eso. En Madrid simplemente se entrega, o sea, no hay que entregar ni PDR ni CDR, se entrega un modelo de CDR resumido. Es exactamente igual que el que utiliza Esero, pero es resumido en 10 hojas, ¿vale? Y la fecha límite se os enviará un formulario para que los que estéis en el aula virtual, para recogerlo, tanto los que están en el aula virtual como los que no están haciendo el curso, todos los que participan en la competición. Y la fecha límite es esa, el 18 de marzo. Son 10 hojas y un pequeño vídeo de 2 3 minutos contando un poco qué es lo que han hecho. También están todas las instrucciones. Va a ser el mismo del año pasado, o sea que se va a colgar en el aula virtual exactamente el mismo. Es un resumen del que entrega Esero porque todos aquellos equipos que pasen a la fase final de cada una de las comunidades autónomas
sí que tienen que entregar un CDR definitivo y es prácticamente el mismo que nosotros os pedimos, pero ampliado. Es decir, que es una forma de daros el trabajo medio hecho. De esa forma, como va a haber muy poquito, una semana y media, entre todas las competiciones regionales y la competición final, pues vais a tener una semana y media para hacer ese informe final. Y el que tenéis, todo el mundo, todos los equipos de otros años me han dicho, nos ha venido fenomenal porque prácticamente ha sido ampliarlo, retocarlo y lo teníamos hecho, ¿vale? Simplemente era eso. Se os enviará un enlace para que los ibáis hasta el 18 de marzo. Y por eso es interesante la sesión que están contando ellos ahora porque os van a explicar cómo hay que hacerlo, el que todas las comunidades tienen que entregar, Claro. ¿vale? Luego, hemos puesto el ejemplo de la Comunidad de Madrid, os puedo poner también, por ejemplo, en Canarias no piden PDR ni CDR, por ejemplo, en Extremadura nos han pedido ampliar el plazo hasta el 21 de marzo, ¿vale? Entonces, aquí cada comunidad autónoma tiene sus propias reglas. En Castilla y León, 12 de febrero, ¿vale? Si hubiera cambios, os lo haríamos Nosotros saber, os lo comunicaríamos a través de vuestro correo A electrónico. nosotros nos sirve para seleccionar los 20 finalistas. Ese informe y ese vídeo Claro. es el que nosotros nos visualizamos antes del lanzamiento. Como hay unos 100 equipos que llegan a lanzar, pues, y no pueden exponer todos, pues con el informe y el vídeo tenemos una preselección más o menos, más los datos que nos entregáis el día del lanzamiento, con eso seleccionamos los 20 que Claro. pasan a la exposición final. Tenéis que tener en cuenta que al final, como cada comunidad es un mundo, ¿vale? Entonces, todo este baile de fechas la idea que tenemos de esta sesión es explicaros los fundamentos de cómo escribir un buen informe, que eso en algún momento dado lo vais a tener que hacer, qué tres tipos de informe hay y luego ya os daremos más detalles acerca de las fechas más concretas, ¿vale? Celia, perdona, te devuelvo la Eso palabra. es. No, muchas gracias por vuestra aclaración. He puesto en el chat de la reunión el enlace al formulario para la entrega. Como decíamos, depende de cada una de las comunidades, porque como la educación y el currículo y está transferido a las comunidades, pues cada una tiene su propia autonomía para tomar estas decisiones. ¿Cuál es el objetivo al final del PDR del informe preliminar? Pues identificar y corregir problemas que puedan ocurrir y que gracias a la evaluación de este informe, pues para minimizar los riesgos, para evitar riesgos o problemas que puedan ocurrir antes del propio lanzamiento del CANSA. Esto respecto al CDR, recordamos que sería la fecha de entrega el 12 de octubre, salvo algunas comunidades que, ay, perdón, según lo que os hemos comentado, de todas maneras, enviaremos un correo a cada uno de vosotros diciendo, pues, en función de cada comunidad, las adaptaciones que se hayan de realizar. Y para vale, y eso sería la información que os puedo contar hasta ahora del PDF. De todas maneras, cualquier pregunta que tengáis, pues la dejáis por el chat. Eso con respecto al PDR. Otro documento entregable del que hablábamos era del CDR. ¿Qué es el CDR? La sigla de CDR significa Critical Design Review, que son las siglas, vienen del inglés, Informe Crítica de Diseño. Este documento lo tienen que entregar los equipos que pertenecen a las comunidades autónomas que no vayan a hacer el lanzamiento del CANSA. Entre ellas, de todas maneras, como os decía, os daremos información sobre ello, os llegará un correo en el que sepáis que tenéis que enviar este documento y también los plazos. Pero entre ellas pues se encuentran La Rioja, Aragón, País Vasco. Si no me equivoco, esas comunidades los equipos de CANSA que pertenezcan a esas comunidades deberán de entregarnos el informe CDR. Este informe, ¿qué tenéis que incluir en este informe? Pues también tenemos la plantilla en nuestra página web. Esta plantilla es una plantilla recomendada, pero vosotros podéis realizar vuestro informe como vosotros consideréis siguiendo las pautas, las directrices. Entre ellas, pues también este informe es el PDR, pero un poquito más avanzado, un poquito más técnico. Se deberían incluir algunos aspectos más cerrados, no tanto como el informe preliminar, sino algunos aspectos pues más cerrados y más detallados.
Y como os comentaba, pues en nuestra página web está la plantilla y deberé de facilitarlo y de entregarlo a través de un formulario que también habilitaremos. ¿Qué es el índice, cuál es el índice que recomendamos? Los aspectos clave que deberéis de incluir, pues también la introducción, un apartado de introducción que sea la presentación de vuestro equipo, cuáles han sido los roles, los detalles de vuestros miembros del equipo, cuáles son el objetivo de vuestra misión primaria, la vuestra misión secundaria, una planificación de los recursos, del presupuesto. Este informe, pues lo mismo, deja de ser como un informe adaptado a nivel escolar de los informes que se entregan en la Agencia Espacial Europea. Y vale, o sea, tenéis ahí la plantilla. Ahora, como recomendación, trabajando, o sea, como hemos estado viendo la experiencia de otros equipos en ediciones de Kansas anteriores, ¿qué os podemos recomendar? ¿Cuáles son las buenas prácticas a la hora de redactar un informe? Pues buenas prácticas es que el lenguaje con el que se escriba pues sea un lenguaje que sea claro, que sea accesible para cada uno de los estudiantes, que al final no dejan de ser niños, pero se precisa un lenguaje que sea técnico pero accesible y que sea conciso, que no nos aparezca información redundante, que se utilicen elementos visuales como pueden ser gráficas o tablas a la hora de presentar vuestros datos. ¿Con qué lo podéis hacer este informe? Pues lo podéis realizar con Word, incluso con LaTeX, se puede utilizar herramientas de diseño como Canva para los diagramas, que quedan bastante bonitos, y también pues sugerimos el versionado del documento, pues una forma de mejorar a la hora de trabajar en equipo. Por ejemplo, pues elaborando un informe poniendo, por ejemplo, PDR-V01, pues para referenciar la versión 1, compartiendo el documento de manera colaborativa a través de Google. Es decir, pues esas son recomendaciones pues, para que los estudiantes lo intenten trabajar de manera colaborativa lo mejor posible. Pues como os decía, errores comunes que hemos encontrado, pues que a lo mejor que aparezca la información repetida, que algunos de los apartados que se han de incluir no se incluyen, que no se aporta las suficientes pruebas de los resultados, elementos repetidos, y eso es en base a nuestra experiencia. Y ya para terminar, quería dejar el turno de preguntas. Muchísimas No sé gracias, Celia. si Manuel, tú tienes que comentar algo más. No, mira, te quería trasladar un par de preguntas que han hecho en el chat según estabas hablando y como hemos pasado a hablar de otro tema, me las he saltado. Sí. Preguntan desde Valencia si el Gantt del PDR es hasta el momento de entregar el informe o es la planificación hasta terminar el proyecto, ¿vale? Me permito responder por ti, si no te parece. Sí, Al claro. final, esto de hacer escribir a un grupo de alumnos de secundaria un informe puede resultar algo farragoso, ¿vale? Pero tiene un porqué. Kansas no deja de ser un proyecto didáctico en el cual intentamos meterles poco a poco en el mundo de la ingeniería, ¿vale? Entonces, en los informes PDR reales hay diagramas de Gantt reales. Entonces, la idea de meter un diagrama de Gantt es para explicar que el proyecto no se hace así porque sí, sino que tiene una planificación detrás. Dicho lo cual, lo ideal es poner el Gantt de todo el proyecto. Cómo se han ido distribuyendo el equipo, el trabajo, desde que comenzáis a pensar en vuestro Kansas, desde que os inscribís hasta el momento del lanzamiento. ¿Vale? Entonces, de alguna manera, vamos a simular un proyecto de ingeniería de verdad. Y preguntan desde Castilla y León si el PDR lo redactan los profes o lo redactan los alumnos. Al ser pre, por eso la duda, ¿vale? Entonces, volvemos a lo mismo. Se trata de un proyecto didáctico. Entonces, lo ideal sería que lo redactaran los alumnos. ¿Por qué? Para que vayan metiéndose un poquito. Es decir, la idea sería que ellos sean capaces de explicarnos su propio proyecto. Entonces, nosotros os invitamos a que tanto el PDR como el CDR como el PLR
como el propio CANSAT esté construido por los alumnos, ¿vale? Preguntan desde Madrid que no ha quedado claro quién tiene que entregar el CDR. Bien, en Madrid lo ha explicado Arturo, que es de la Consejería de Educación, que se lo ha explicado muy bien. Tenéis que enviar un CDR a partir de un modelo que os van a enviar ellos antes del 18 de marzo. Junto a ese CDR tenéis que enviar también un vídeo cortito en el cual expliquéis vuestro CANSAT. ¿Por qué? La Comunidad de Madrid tiene un gran éxito de participación. Si no me equivoco, este año tenéis como 200 equipos, ¿no, Arturo? Sí, más de Más o menos. 200 equipos. Entonces, ¿por qué? Para Madrid este CDR es especialmente importante, porque gracias a ese documento ellos van a seleccionar cuáles son los equipos que pueden participar en el lanzamiento y cuáles son los equipos que pueden participar en la defensa de proyectos. ¿Vale? Para el resto de equipos, salvo que desde las consejerías nos pidan nada, necesitaríamos el PDR a través del enlace que ha mandado Celia para el 12 de febrero. En las comunidades en las que no haya lanzamiento, que esto lo vamos a anunciar dentro de poquito porque estamos hablando con las distintas consejerías, ya os podemos adelantar, por ejemplo, que en Castilla y La Mancha no va a haber lanzamiento. A partir de ese PDR, nosotros os vamos a mandar una serie de recomendaciones de cómo mejorar, ¿vale? A partir del PDR que nos enviéis el 12 de febrero, nosotros os vamos a enviar antes del mes de marzo recomendaciones de cómo mejorar, para que vosotros podáis mandarnos de vuelta un CDR. Es decir, en las comunidades en las que no haya lanzamiento, como por ejemplo Castilla-La Mancha, utilizaremos esos CDR, esos PDR mejorados, para hacer la selección del equipo que representará a vuestra comunidad en la final nacional. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se hará en esas comunidades? A partir de una defensa de esos CDR. Entonces, va a haber un acto didáctico online en el cual los distintos equipos tengan 10 minutos para defender su CDR delante de un jurado que seleccionará al equipo de las comunidades en las que no haya lanzamiento para participar en la final, ¿vale? Comentan desde Castilla-La Mancha que Celia no ha comentado, solo ha comentado 3 comunidades que no tienen lanzamiento y entre ellas no ha citado Castilla-La Mancha. Celia estaba dando un ejemplo, ¿vale? La lista definitiva la queremos dar la semana que viene, porque estamos hablando con las distintas consejerías, porque hay algunas que están viendo a ver si lo hacen o no, ¿vale? Por ahora solo nos ha confirmado que no se va a hacer Castilla y La Mancha, os lo diremos próximamente, ¿vale? He hablado mucho. ¿Alguna pregunta más? Vale. Y otro tema, de cada una de las comunidades autónomas saldrá un equipo ganador, ¿vale? Esos son los equipos que viajarán a Galicia para participar en el lanzamiento, en la final nacional, que tendrá lugar 13 y 14 de mayo en la base aérea de Benín-Oimbra, en la provincia de Ourense. A los equipos que participen en la final nacional se les va a pedir un PLR, un informe previo al lanzamiento, ¿vale? Os mandaremos un modelo a esos equipos, a los equipos ganadores de cada una de las comunidades autónomas, para que presentéis ese informe. Pero el PLR solo es necesario para los equipos que participen en la final nacional. Entonces, resumiendo, 12 de febrero, salvo que vuestras consejerías os digan lo contrario, PDR. A partir de ese PDR, en las comunidades en las que no haya lanzamiento, os lo comunicaremos porque tenemos vuestros correos electrónicos, CDR. La Comunidad de Madrid, CDR el 18 de marzo. Y es el CDR en las comunidades en las que no hay lanzamiento lo que se utilizará para elegir al equipo que representará a vuestra comunidad autónoma en la final nacional. Y PLR para cada uno de los equipos que participen en la final nacional. ¿Vale? Bueno, pues si no hay más preguntas, Celia, muchísimas gracias, creo que ha sido muy útil. Bien, para los equipos la mayoría de equipos que participéis en CANSAT, en algún momento u otro vais a tener que defender vuestro proyecto.
¿vale? Vais a tener que hacer una breve exposición de 10 minutos explicando en qué consiste vuestro CANSAT, cuál es vuestra misión secundaria, cómo habéis implementado vuestra misión primaria, cómo habéis hecho el paracaídas, etcétera. Entonces, para eso va a ser necesario comunicar vuestro proyecto. Es más, a todos los equipos que participen se les piden que hagan una pequeña campaña de difusión, ¿no? Para dar a conocer vuestro Cansates, vuestro entorno, para obtener patrocinios, etcétera. En el año pasado y años anteriores hemos visto que esta parte de comunicación, como es algo que se hace al final del proyecto, es algo que de alguna manera se deja de lado, ¿no? Entonces, este año, en este curso de formación, nos ha hecho ilusión contar con un taller, una sesión específica acerca de comunicación de la ciencia, cómo hacer un plan de comunicación de un proyecto y cómo contar y resumir el trabajo de un año en 10 minutos. Entonces, para eso contamos con la experiencia y con la participación de Emilio García. Emilio García es el jefe de la Unidad de Comunicación Científica del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Es uno de los mejores comunicadores de ciencia de este país. Ha hecho de todo. Iba a decir menos títeres, no, pero títeres también has hecho, ¿no, Emilio? Sí, sí, también. Creo que no le falta nada en términos de comunicación científica. Entonces, creo que es la persona idónea para hablaros de comunicación de la ciencia. Emilio, cuando quieras, tienes toda nuestra atención. Yo me quedo Vale, siempre con el chat, ¿vale? genial. Pues muchísimas gracias a Manu, a Celia también. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía, ya lo dije el día de la formación con los investigadores, investigadoras, nos hace mogollón de ilusión participar. Voy a ser súper honesto, hay muchas cosas del proyecto que no conozco, para mí es la primera vez. Entonces, Manu, si tú quieres matizar cualquier cosa de las que diga o meter lo que tú consideres, adelante, ¿vale? Y lo mismo digo para todos los profes que nos estéis escuchando. Bueno, la idea es, como ha dicho Manu, pues dar unas pequeñas pinceladas o indicaciones pensando sobre todo en esa presentación oral que van a tener los chicos y chicas para defender su proyecto, su CANSAT. Y es genial porque hoy es un día maravilloso para hablar de comunicación científica, porque no sé si lo sabéis, eh, hoy es el día, se cumple años en que Demócrito enunció una teoría, no era una teoría física, era una teoría filosófica, de que la materia estaba compuesta de átomos. Lo que pasa es que al pobre no le hicieron mucho caso porque más o menos contemporáneo a él estaba un tal Aristóteles que decía todo lo contrario, que la materia es continua y por alguna razón durante muchos siglos pues lo que se creyó era lo que decía Aristóteles, básicamente porque Aristóteles comunicó y mucho. Escribió mogollón de obras y además tenía discípulos que expandían la palabra de Aristóteles. Y da la casualidad que es un día buenísimo porque también hace años que se miró por primera vez la Luna por un telescopio, que fue Thomas Harriot. Lo que pasa es que al pobre Thomas Harriot ni el tato lo conoce. Todo el mundo, si pensamos en Luna y telescopio, pensamos en Galileo Galilei. ¿Y por qué? Porque Galileo comunicó. Escribió un libro clave para mí en la historia de la humanidad, que es Sidereus Nuncios, y además lo hizo en italiano, que era la lengua vulgar de la época, para que todo el mundo se enterara, y donde puso muchas cosas, entre ellas sus primeras observaciones de la Luna. Y lo que son las casualidades de la vida también es el día en que Alfred Russel Wallace enunció su teoría de la selección natural. Tampoco al pobre Wallace se le conoce mucho porque todo el mundo asociamos a la teoría de la selección natural a Charles Darwin, entre otras muchas cosas porque recibió una carta de Wallace que le iba a comer la oreja y dijo, ostras, pues voy a publicar y comunicar las ideas que él ya tenía tras el viaje de la Beagle y comunicó uno de los libros, o publicó uno de los libros de ciencia más leídos de la historia, que es su origen de las especies, es decir, que Darwin comunicó. Bueno, yo creo que ya esto es mentira, no es el día de ninguno de estos, yo creo que todos sabéis ya por dónde estoy tirando, pero mis favoritos son estos, Schwinger y Tomonaga, un poco los conocen, son premio Nobel por la electrodinámica cuántica, la interpretación del electromagnetismo desde un punto de vista cuántico en 1965, pero ni el tato lo conoce, todo el mundo conoce al tercer premio Nobel con ellos, que fue un tal Richard Feynman, sobre todo si eres del ámbito de la física seguro que lo conoces porque era todo un personaje, pero sobre todo porque comunicó mucho, en vídeo, en libros y en un montón de formatos. Conclusión,
que comunicar en ciencia es muy importante. Comunicar en general es muy importante porque te haces valer, te haces conocer, pero en ciencia ya es fundamental. Y más hoy en día, no hace falta que os lo diga. Hoy en día la fase final de todo un proceso científico es, por supuesto, un paper, un artículo, que no deja de ser un mecanismo de comunicación a iguales en una revista especializada, comunicar en congresos esos resultados científicos y también, por supuesto, comunicarlos a la sociedad, bien a través de los medios de comunicación o bien a través de actividades de divulgación. Es decir, la comunicación hoy en día en ciencia es uno de los pilares fundamentales y hay que hacerla bien. Y de hecho, por supuesto, estamos en el marco de la Agencia Espacial Europea. La Agencia Espacial Europea lleva a gala y tiene todo un montón de departamentos de comunicación el comunicar y transmitir todas sus misiones y programas espaciales. Vale, eso por parte de la ciencia, pero creo que este proyecto es un proyecto para estudiantes y bueno, yo creo que a vosotros nos tengo que convencer de esto, de la importancia de que ellos y ellas comuniquen. Porque veréis, el ser humano tiene intrínseco la comunicación, yo creo que la tenemos en nuestros genes desde muy pequeñitos. No sé si se va a escuchar el vídeo este que me encanta. A ver. Zapallo con papa, con pollito, todo procesado. Tiene queso mantecoso, queso cremoso, tiene nutrientes, vitaminas, calcio. ¿Por qué no comes? Este maravilloso diálogo en un idioma élfico inventado entre el niño y la niña, pero ahí está ya la comunicación ya latiendo en nuestros propios genes, ¿no? Y para los chicos y chicas yo creo que es fundamental, porque les ayuda, yo creo que dentro ya del marco de CANSAT, a organizar, a seleccionar, a asentar las ideas, les ayuda a pensar, tienen que pensar sobre lo que están haciendo o sobre lo que han hecho en el proyecto. También les va a fomentar estrategias para hablar en público, se va a tener que enfrentar a una presentación oral delante de un jurado y delante de gente. Además van a tener que generar habilidades para defender estas ideas en equipo, que son normalmente un equipo de chicos y chicas y van a tener que entre ellos ponerse de acuerdo en cuál es el mensaje que van a transmitir y comunicar y cómo hacerlo. Y bueno, ya de una manera más particular, pues van a trabajar la expresión oral, la corporal, la gráfica, van a trabajar la creatividad, evidentemente. Bueno, sois todos profesores y profesoras, yo creo que sabéis que la comunicación es fundamental para ellos en su desarrollo personal y en el desarrollo de su autoestima y además yo no he tenido experiencia en CANSAT, pero sí he tenido experiencia en otros proyectos similares en el sentido de que son proyectos de investigación hechos por estudiantes de secundaria que luego tienen que llevar a un congreso y os puedo asegurar que precisamente esa parte final es la que más queda en su memoria porque es un momento muy emocionante donde tienen que transmitir a los demás el trabajo que han realizado. Bueno, con todo este bonito rollo, lo que quiero deciros es que le dediquéis tiempo. Al igual que otras fases del proyecto, todas estas maravillosas fases que ha descrito Celia, los informes, los trabajos, etcétera, etcétera, le echéis tiempo también para trabajar la comunicación con vuestros alumnos y alumnas, bueno, con los miembros del equipo de CANSAT para esta fase final de presentación del proyecto. Pero claro, comunicar hay que hacerlo bien, porque como todo es un arte, ¿vale? Entonces me he permitido el lujo de poneros unos oscuros ejemplos de comunicación para que vosotros mismos opinéis sobre cuál está bien y cuál no está tan bien. Digo oscuros porque en realidad he cogido 3 ejemplos de comunicación en el que 3 investigadores van a hablar o van a definir un concepto que es fundamental en astrofísica y en cosmología, que es la materia oscura, que es uno de los componentes fundamentales de los que está hecho nuestro universo y que desconocemos su naturaleza. Y entonces os voy a poner 3 ejemplitos, como digo, de 3 investigadores, bueno, comentando algo sobre materia oscura, para ver cuál es vuestra opinión. La primera de ellas es una entrevista en radio que hice allá por el Pleistoceno medio, en mis primeros pasitos como divulgador, a un investigador, no voy a decir el nombre, es un experto en materia oscura, o sea que sabía perfectamente de lo que hablaba, y yo le pregunté con toda mi inocencia que de dónde venía la materia oscura. Es un poquito largo, pero creo que merece la pena. A ver si lo escucháis. ¿Dónde se produce? Es decir, ¿cuál es la fuente de este tipo de partículas especiales? Bueno, esto, el origen no es una
no se produce obviamente en contextos ordinarios, astronómicos, no dentro de la materia ordinaria, porque no interactúa con ella. El origen sería el mismo que el origen de la radiación de fondo que llena en todo el universo, ¿no? Esto ya nos llevaría a una fase muy inicial del universo, en la cual según las teorías o los paradigmas, porque no tenemos una teoría definitiva todavía de la física fundamental, pero digamos dentro del paradigma actual, pues el universo empezaría en la época de Planck, digamos cuando a un tiempo de en torno a 10 elevado a menos 40 o 42 segundos, algo así, y en ese momento estaría ya en equilibrio termodinámico, ¿no? Entonces, todas las posibilidades, todos los posibles campos que la física permita, y las partículas tienen campos asociados también, pues estarían excitados con una densidades, o sea, la densidad de materia que habría de cada uno de los posibles componentes que determine una teoría unificada de las leyes de la física, pues vendrían dados por las leyes del equilibrio termodinámico, ¿no? Digamos que lo que me estás diciendo es que esas partículas se originaron con el universo. Eso. Se me ha olvidado contextualizar de que era un programa que pretendía ser de divulgación, ¿vale? Y fijaos el ladrillo que se suelta sobre el origen de la materia oscura. Os voy a poner otro ejemplo. Esto fue un vídeo que hicimos ya unos años después, dos o 3 años después, a otro investigador, para que lo escuchéis cómo describe la materia oscura. Imagínate que te dejan una caja de cartón encima de una mesa y te dicen, ahí está esa caja de cartón, mírala. Y tú vas a la caja de cartón y la abres. Es una caja de cartón normal y corriente, la tocas, es cartón de toda la vida, blandito, y está vacía, no tiene nada, es una caja pues de zapatos. Te dicen, levanta la caja. Y tú vas a levantar la caja y no la puedes levantar. Caray, bueno, la levantas a duras penas y parece que pesa 100 kilos. Esto es imposible, o sea, esta caja está vacía, no puede. Y empiezas a darle vueltas y vueltas y vueltas. Intentas meter la mano dentro para sacar lo que hay dentro y no sale nada, y sigues allí y tal, y no, ni está llena de un gas misterioso que pesa mucho, ni tiene plomo metido dentro de los bordes de la caja, ni hay un campo magnético que aguanta la caja a la mesa. Entonces, no sabes qué está pasando ahí. Claro, es que la caja pesa mucho más que la impresión que tú tienes que debería pesar. Pues muy parecido a eso es la materia oscura. Los astrónomos desde hace ya 60, 70 años, desde Fritz Zwicky en los años 30, están midiendo, de una forma evidentemente un poco más complicada que lo que harías con una balanza, pero están midiendo lo que pesan las galaxias y lo que pesan los cúmulos de galaxias. Y lo que sale indefectiblemente en cada medida que se hace es que los cúmulos de galaxias y las galaxias también pesan muchísimo más, del orden de 10 veces más, 50, 100 veces más que lo que pesa la materia que nosotros vemos. Y por más vueltas que se le da al problema, solo hay 2 salidas. O existe un tipo de materia que no entendemos, de la que solo sabemos que pesa, pero ni interactúa con otra materia, ni tiene ningún efecto, ni choca con otras cosas, ni hace nada más que pesar, y a eso lo llamamos materia oscura. El nombre simplemente quiere decir que es materia que no sabemos lo que es. O todo lo que estamos haciendo basado en la gravitación está mal. Y os voy a poner un tercer ejemplo. Esto es también de una compañera nuestra del Instituto de Astrofísica, ya ahora está en el CAF, Laura Hermosa, que no materia oscura, un poquito más, habla de la composición del universo en un vídeo de 30 segundos. Bueno, no sé, mi experiencia con las charlas así online es que nadie se atreve a opinar, pero si alguno queréis opinar sobre estas 3 formas de comunicar o de contar qué es la materia oscura, yo encantado de escucharle, ¿eh? Si alguno Si queréis a alguien le chat, apetece decir algo, por favor. Decir algo, ¿qué os ha parecido? Simplemente una opinión, ¿qué os ha parecido las 3? O escribir en el chat cuál de las 3 os ha resultado más clara, o si alguna no la habéis entendido.
Bueno, yo creo que evidentemente la primera, repito, los tres son expertos y los tres saben muy bien de lo que hablan, pero en la primera, bueno, pues probablemente le pilla desprovisto la pregunta, se enrolla, no sabe muy bien por dónde salir, tampoco sabe muy bien el nivel que se le ha pedido. En cambio, para mí la segunda me parece un prodigio de comunicación, sobre todo el uso de una metáfora tan bonita como el hecho de que yo tengo una caja que no veo lo que hay, aparentemente está vacía, pero pesa, ¿no? Que eso es perfecta, eso es identificable totalmente con lo que es la materia oscura, es decir, algo que no vemos, pero pesa. Y él ha sabido sacar esa metáfora y llevarla a algo cotidiano y luego cómo lo lleva a, bueno, la situación actual de la materia oscura en la astrofísica. Y en Emilio, el caso de perdona que Laura, en el sí, chat sí, se balanzan entre la 2 y la 3, entre la de la de caja y la de la gustarle otra. más, ¿no? No es tanto como te gusta más o menos, que vamos, para mí la 2 y la 3 son magníficas y en el caso de Laura es un acto comunicativo en el que está perfectamente adaptado al medio en concreto en el que está. Está haciendo un vídeo para TikTok, los vídeos para TikTok pues tienen que ser rápidos y sabe perfectamente ir al meollo de la cuestión, al turrón, como has dicho antes, y ponerte los tres datos y además perfectamente sincronizado con la música, etcétera, etcétera, y con ese lenguaje que llega tanto al público joven. Bueno, simplemente eran tres maneras para que veáis, porque en estas tres maneras, tanto para lo bueno y para lo malo, va a haber cosas que van a salir a lo largo de esta charla, de adaptarse al medio, de saber ir al meollo del asunto, de buscar metáforas o ejemplos que puedan enganchar con el público, ¿no? Y es que el problema es que todo acto comunicativo tiene un terrible enemigo, y más si estás haciendo como esto, una charla a través de Zoom. Y es nuestro propio cerebro, que es que nuestro cerebro tiene una escasa capacidad de atención. No es que tenga una escasa capacidad de atención, en realidad es que está atendiendo a muchas cosas. Siempre estamos pendientes de todo lo que nos rodea, quizás por una cuestión puramente evolutiva, y además ahora hay muchas fuentes de distracción y es complicado mantener la atención de alguien durante un determinado tiempo. Tienes que saber jugar con distintos elementos para hacerlo. Vale, esto ha sido un poquito como de proselitismo de la comunicación, tanto en ciencia como en estudiantes. Vamos ya un poquito más al meollo, a los elementos de la comunicación, porque van a ser un poco los clave. Cualquier acto comunicativo, casi del tipo que sea, se puede reducir a tres elementos. Y he puesto ahí una cuerda entrelazada porque en realidad los tres están muy entrelazados, que son el contenido, el público y el formato. Básicamente, el qué estoy contando, a quién o para quién se lo estoy contando y el cómo se lo estoy contando. Esta básicamente es la base de cualquier, como digo, acto comunicativo. Yo suelo además añadir dos cosillas más. Una es ese aliño especial y personal. Y yo creo que eso, si lo veréis en cualquier evento de estos de Cansa de comunicación, va a surgir. En estos eventos de Cansa de comunicación, los tres elementos van a ser los mismos. El contenido, cada uno tendrá su misión Cansat, pero el contenido es un poco la misión Cansat, el público es el mismo público que hay para todos y el formato es el mismo porque es una charla, una presentación oral. Pero ninguna va a ser igual a la otra. Hay una parte especial y personal de cada una de las personas que lo cuenta, que es lo que le va a hacer único. Y eso es un elemento también importante. Y otro elemento para mí muy importante que también hay que tener en cuenta en cualquier acto de comunicación es la puñetera realidad. Que es que al final todo está enmarcado en una realidad. Todo tiene unas condiciones de contorno. Y esas también hay que controlarlas y dominarlas. Por ejemplo, en vuestro caso hay una que es obvia, que son los 10 minutos de duración. Y que Manu me ha contado que además quiere ser estrictos en eso. Es decir, son 10 minutos, no te puedes pasar. Entonces el acto comunicativo tiene que estar constreñido ahí a esos 10 minutos. Pero luego otro montón más de factores. El auditorio, la técnica, la presentación. Todo eso todo eso son elementos que determinan el contorno del acto comunicativo en sí mismo y que también, si los conoces y los controlas, va a ser siempre bueno y los puedes incluso emplear en tu favor. Bueno, entonces si os parece, no me quiero enrollar mucho, vamos a ir viendo esos tres elementos de la comunicación, el contenido, el público, el formato. Vamos a ir un poco de una manera más general, pero ya más enfocado
a vuestro proyecto, al proyecto CANSAT, y luego iremos un poquito más a lo concreto, a cosas como cómo tiene que ser el PowerPoint, cómo tiene que ser la expresión oral, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a ir un poquito más de lo general a lo concreto. El contenido. Bueno, está claro que en vuestro caso el contenido es vuestra misión CANSAT. Lo primero y más importante es que es un contenido científico, tecnológico, pero yo creo que es importante que no olvidéis que también es un contenido humano. La ciencia es una aventura humana. Vuestros chicos, vuestras chicas y vosotros, durante todo este tiempo que estéis preparando una misión CANSAT, vais a tener una experiencia humana, una aventura humana, que también es importante y creo que es lo que le da su aliñillo, el que la comuniquéis de alguna manera en ese evento final, ¿no? Básicamente, yo creo que, vamos, yo lo que hago normalmente cuando hay que decidir qué contenido vamos a comunicar es hacerme una serie de preguntas, mejor dicho, qué preguntas son las que yo quiero responder al público, ¿no? ¿Qué preguntas son las que me haría el público? Me senté con Manu el otro día y él me ayudó mucho a decir, bueno, qué preguntas o qué ideas claves son las que evidentemente toda presentación CANSAT tiene que tener. La primera yo creo que es fundamental, que es cuál es el objetivo, la hipótesis, la motivación de vuestro CANSAT, ¿no? Yo creo que esto enmarca sobre todo, todos los CANSAT tienen una parte común, corrígeme Manu si me equivoco, una parte común, ¿no? De que todo el lanzamiento vaya bien, de paracaídas, de comunicación, etcétera, etcétera, pero lo que hace diferente cada misión es la misión secundaria, que es la motivación realmente científica de por qué estáis haciendo eso, que sería el análogo a la motivación científica que tenemos en una misión espacial real. La motivación científica o la motivación tecnológica si queréis hacer un tipo de demostración tecnológica. Para mí yo creo que ese es el primer punto fundamental, es decir, ¿qué pretendo yo o qué pretendemos con esta misión CANSAT? El otro punto clave es ya el diseño y la implementación, es decir, qué es lo que he hecho. En realidad, si os dais cuenta, encajan perfectamente con lo que ha contado Celia de la estructura del informe, porque es que es así, es decir, vale, esta es mi misión secundaria, esto es lo que yo pretendo, qué es lo que he tenido que hacer e implementar para responder a la pregunta inicial que yo me he hecho. El tercer punto clave en este contenido es cómo ha sido el proceso. Es decir, cómo ha sido la financiación, el patrocinio, cómo han sido las fases, si he hecho pruebas, si no, cuáles son las dificultades que me he encontrado, cuáles no. Es decir, cómo ha sido la implementación de ese diseño para responder a ese objetivo que yo tenía inicial. Y, por supuesto, cuáles han sido los resultados. Tanto si son buenos como si son malos. En ciencia no hay fracasos, entre comillas. Hay malos resultados o buenos resultados, o respuestas buenas y respuestas malas, ¿no? Y por último, si han validado nuestra hipótesis y objetivos, es decir, hacer un análisis y mostrar este análisis de los resultados de nuestro CANSAT. Yo creo que esto desde un punto de vista científico-tecnológico son como las ideas, como los hitos que tenemos que tener claro. Este es nuestro contenido, ¿no? Los objetivos, el diseño, el proceso y el análisis. Y por último, yo creo que es muy importante, esta es mi opinión, pero bueno, ya vosotros como eso, que los chicos y chicas también le dediquen un poquito a cómo ha sido su experiencia, a contar ya un poco la parte más humana de esa experiencia CANSAT, ¿vale? Porque yo creo que y no tienen por qué hacerlo al final, lo pueden hacer a lo largo, bueno, ahora veremos un poco eso, pero creo que de nuevo es lo que le da sabor a cada misión CANSAT, su propia experiencia personal, ¿vale? Porque, repito, la ciencia es una actividad humana. Entonces, si lográis que a ese contenido, cuando lo transmitáis, que los chicos, chicas le den un enfoque, un toque humano, un toque más personal, creo que va a ganar mucho. Sin perder, por supuesto, esto no implica, ahora lo veremos, ni rigurosidad ni nada por el estilo, ¿vale? Son aspectos que yo os voy a ir lanzando aquí pensando en que creo que son buenos que trabajéis con los estudiantes de cara a preparar este evento final, ¿no? Y luego, repito, no olvidar la puñetera realidad, que es que no se puede contar todo. Esto es muy importante. Y sobre todo porque tenéis 10 minutos. Entonces sí, todos estos contenidos están muy bien, pero hay que hacer un proceso de destilación de cada uno de ellos. La misión secundaria será maravillosísima, pero hay que reducirla a un pum. El diseño habrá sido súper largo, súper no sé qué, hay que reducirlo a un par de ideas. Es decir, tenéis que hacer con ellos una labor de destilación bastante gorda y tenéis que aplicar una de las máximas, que a mí se me da fatal, lo reconozco, que hay en comunicación, que es que comunicar es renunciar.
Desgraciadamente nos encanta contar lo que hacemos y sobre todo si ha habido pasión y estamos enamoradísimos, nos encanta hablarlo, pero lo siento, hay que ir al tajo, porque hay 10 minutos. Otra puñetera realidad que tenéis es que sois una sucesión de Kansat uno tras otro, hablándole a un jurado uno tras otro, y eso también tenéis que considerarlo, así que hay que renunciar. Tenéis que hacer una labor con ellos de decir, no podemos contar todo lo que ha sido esta aventura Kansat para nosotros. Así que tenéis que hacer un esfuerzo enorme en, dentro de este contenido, seleccionar las ideas clave, aquello que no puede dejar de contarse, ¿vale? Importante, es contenido científico y tecnológico, que tiene su propia normativa, su propio lenguaje. Entonces, detalles que no olvidéis en la presentación. Esto iba un poco más por el PowerPoint, pero ya lo meto aquí para dar la turra. Tiene que ser información lo más autocompleta posible, tiene que ser información, por supuesto, rigurosa, referenciada. Si dais alguna referencia abajo en el PowerPoint se puede poner. Por favor, las gráficas con sus etiquetitas. Aquí he puesto dos gráficas que son la misma curva, pero como las etiquetas no estén, en un caso es un éxito tremendo, en otro caso es un fracaso, ¿no? Pues las gráficas tienen que estar con sus etiquetas, con su escala. No es lo mismo una gráfica en escala lineal que en escala logarítmica. Si no están bien estos etiquetadillos, puede ser un lío. Cualquier unidad que los chicos digan o estén en el PowerPoint, por favor, con sus unidades. Si hacéis algún tipo de análisis de error, o no sé la profundidad con la que os metéis en Kansat, pero las barras de error, las escalas de las gráficas, ¿vale? Toda esa parte es también una puñetera realidad que tiene el lenguaje científico y que hay que ser muy riguroso con ello, ¿vale? Vale, esta es la parte de contenido. Por supuesto, si me queréis interrumpir, interrumpirme en cualquier momento, ¿vale? El otro elemento, el público. ¿Cómo es nuestro público? Y cómo es su puñetera realidad, porque es la que me marca a mí el acto de comunicación, ¿no? Bueno, pues tenéis que convencer a un jurado. Creo que me ha contado Manu que es el jurado, ¿no? En cada caso. Luego habrá, pues, otros estudiantes, profesores, si en algunos casos dejan familiares, estupendo, pero en realidad vuestro público objetivo es el jurado, que es al que tenéis que sorprender o tenéis que enganchar o tenéis que demostrar que vuestro Kansat es el más chuli. El público marca mucho el contenido, no tanto el contenido de el qué, sino la adaptación del contenido. Tú no cuentas lo mismo a un niño pequeño que a una persona mayor, por ejemplo. El lenguaje, es decir, el lenguaje que tú utilizas y las expresiones que tú utilizas. Eso el público lo determina mucho. Entonces yo creo que en este caso, sobre todo que es un evento, bueno, pues que será un evento de festivo, pero que, repito, es científico, técnico y que tenéis un jurado al que tenéis que convencer, pues evidentemente tenéis que inculcar en vuestros chicos y chicas que el lenguaje tiene que ser técnico y riguroso, como he dicho antes. Pero yo creo que también puede ser cercano, educado, por supuesto, y formal. Esto a lo mejor con los estudiantes, pues yo sé que hay de todo y además hay mi experiencia con ellos es que tienen unas habilidades comunicativas, muchos de ellos extraordinarias. Pero evidentemente cuidar con ellos toda la parte formal y decir que no digan bro cada dos por tres, ¿no? Ni cosas de estas, ¿no? O sea, currárselo. Sé que sois profes y que lo tenéis más que asimilados, pero que no hay, no hay que evitar, o hay que evitar el que por pasarse de cercano ya no sean del todo educados o formales con el jurado. Y otro aspecto para mí importante es lo más inclusivos posibles. Lo veremos en el PowerPoint, pero también en el lenguaje. Sé que es complicado porque el español no es muy amigable con, por ejemplo, el género, que separa entre... Pero bueno, si dentro de la medida pueden incluir un género lo más inclusivo posible, pues mejor que mejor, ¿vale? En cuanto a la expresión, yo siempre tengo dos normas para mí que yo creo que son muy buenas y que, por ejemplo, Manu hace maravillosamente en todas sus charlas de comunicación, que son como dos lemitas aquí, que son la naturalidad inteligente y la seguridad honesta. ¿Qué quiero decir con esto? Los chicos y chicas son supernaturales normalmente, aunque estarán nerviosos, pero son de una gran naturalidad. Y creo que esa naturalidad es una potencia que tienen ellos a la hora de contar al jurado el proyecto, ¿no? Pero tiene que ser una naturalidad inteligente. Es decir, de nuevo, no deben pasarse. Si te pasas de natural, ya precisamente no queda natural, ¿vale?
Entonces creo que podéis trabajar con ellos y explotar esa naturalidad que tienen seguramente espontánea. Y una seguridad honesta. Con esto lo que me refiero es que los chicos van a defender un trabajo, tienen que mostrar seguridad en su misión, en lo que han hecho, que lo han hecho ellos, pero tiene que ser honesta. Es decir, si bueno, hay algo que no les ha salido bien o algo que no hacen, no les van a preguntar y no saben, pues de una manera honesta se dice, pues no lo sé, o pues mira, esto no ha funcionado, ¿vale? Es decir, no mostrar mucha duda e incertidumbre y cuando se muestra, pues que sea honesta, porque realmente no se sabía, ¿vale? Bueno, yo creo que la clave, sobre todo con el público, es ofrecer una buena razón para que te atiendan, porque es un regalo, de verdad, y un milagro que cualquier acto comunicativo, una persona te preste atención, ¿no? Entonces, hay algunos truquillos dentro del mundo de la comunicación para lograr eso, para lograr que el público te preste atención. Sobre todo lo más importante es evitar este tipo de cosas. Porque toda su estrategia y todo su proyecto político se resume en una máxima: cuanto peor, mejor para todos, y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político. No se entiende nada lo que ya ha pasado a ser un mito esto. En su defensa diré que hay que tener valor siempre para subirse a un estrado y hablar, y además con los políticos que tienen que estar, pero evidentemente no se lo tenía bien preparado o lo tenía apuntado y no sabía cómo, y al final se lió y dijo una cosa absolutamente incomprensible, ¿no? Entonces, para evitar este tipo de cosas en comunicación tenemos algo que ha funcionado toda la vida, que es el utilizar técnicas propias de la narración, lo que se llama un poco el anglicismo el storytelling, que no es ni mucho menos contar un cuento, ¿vale? Sé lo que estáis pensando, o sea, me dices que tengo que ir al grano, que tengo 10 minutos y encima ahora me dices que tengo que contar una historia. No, 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 no se trata de eso. Se trata de construir, cuando los chicos hagan la presentación oral, construir o utilizar elementos propios de la narrativa. Hacer una pequeña introducción, un nudo y un desenlace. Es decir, que de alguna manera un paso, o sea, mejor dicho, lo que ellos digan, un paso te lleve al siguiente. Crear una especie de cuerda, de hilo, de tal manera que una idea de manera natural llegue a la siguiente. Eso ayuda muchísimo a prestar atención. Os voy a poner un ejemplo de Quantum Fracture, que es un fantástico divulgador de física, donde también creo que un minuto describe, no me acuerdo ya muy bien, creo que es el Big Bang, y fijaos cómo cada idea va de una manera natural a la siguiente. No es simplemente dar datos o dar ideas así, sino que realmente busca un hilo, un trenzado entre ellas. Si miras lo bastante lejos, ¿podrías llegar a ver el Big Bang, el nacimiento del universo? Esta pregunta tiene sentido. El cosmos es tan grande que a la luz le cuesta recorrerlo y llegar hasta nosotros. Le cuesta 8 minutos desde el Sol, años y años desde las estrellas que vemos y millones desde las galaxias cercanas. Vemos el cosmos con un cierto retraso. Mirar al cielo es mirar al pasado. Y cuanto más profundo miramos, más al pasado nos estamos remontando. Luego, si miro muy al fondo, ¿nos llegaría la luz del Big Bang de zonas rematadamente lejanas? Pasa esto. A medida que profundizamos, el cosmos parece rebobinar, las galaxias se desdibujan, la materia se une en una gran nube que, por un tiempo, no brilla mucho, hasta que de repente se ilumina intensamente y después, oscuridad. La imagen se corta. Esa luz, lamentablemente, no es el Big Bang. Es algo que sucedió unos 400.000 años después del Big Bang. ¿Qué fue? Lo explicaremos pronto. Por ahora disfruta de la respuesta de... Bueno, fijaos que esto no ha sido 10 minutos, ha sido un minuto y medio y ha contado una pequeña historia. Y además una historia con mucho rigor, que perfectamente podría pasar por un pequeño... Es verdad que es divulgación, pero perfectamente podría pasar por un seminario un poquito más técnico. ¿Por qué? Porque ha utilizado esa técnica del storytelling, de decir, yo tengo un hilo trenzado, que es la línea, el eje principal en el que circula mi historia, en el que una idea va a través de otra, qué es lo que nos queremos preguntar con la misión, qué misión es la que es, qué hemos hecho para intentar responder esta misión, qué problemas hemos tenido, la puedes ir enlazando una sobre otra. Para mí el storytelling es esto, y luego sobre esa línea básica
narrativa sobre la que los chicos cuentan, se pueden ir, a modo de pinzas, ir introduciendo pequeños elementos que ayudan a mantener la atención del público. La cuerda en este caso efectivamente sería la aventura, vuestra aventura CANSAT, desde los objetivos hasta el resultado y vuelta, es decir, el análisis que habéis hecho y si la respuesta inicial la habéis respondido o no, si el experimento que habéis planteado al principio ha sido exitoso o no y por qué. Y esas pinzas, esos elementos adicionales que los chicos pueden ir metiendo en su presentación para captar la atención, para enriquecer su discurso, pues tienen que ir buscando sobre todo tres cosas. Son palabras así muy grandilocuentes y en realidad esto no es tan épico, ¿vale? Pero sí buscando un poquito de la empatía del jurado, intentando transmitir su emoción, porque en realidad es algo muy emocionante lo que habéis hecho y lo que vais a hacer, y también algunas herramientas para buscar o generar su curiosidad. ¿Con qué elementos se pueden lograr esto de buscar un poquito la empatía, la emoción, la curiosidad? Pues hay muchos. Por ejemplo, en el propio discurso se pueden introducir elementos para involucrar de manera directa al jurado. Siempre repito con esa distancia, ¿no?, de que es un jurado, pero involucrar de alguna manera al público. Se puede usar mucho las preguntas retóricas, ¿no? Es decir, en el sentido de no una pregunta que haces al público para responder, sino una pregunta de la propia persona se puede decir, pues nos encontramos con este problema, ¿cómo pudimos resolver este problema? Automáticamente eso en el cerebro genera una curiosidad, ¿cómo resolvieron este problema? Referencias cercanas. En el caso de la divulgación es fácil, por ejemplo, habéis visto el ejemplo de la materia oscura, busca una referencia muy cercana, que es una caja, ¿no? Una analogía muy, muy simple. Quizás en este caso, que no es tanta divulgación, es comunicación de un ese científico, no da tanto juego, pero seguro que a lo mejor ellos pueden buscar referencias cercanas o conocidas o reconocibles para introducir en su discurso. El humor, también, el humor con cuidado, ¿vale? Porque el humor hay que ser muy, muy cauto, hay que ponerlo siempre en su dosis justa, ¿no? Pero en un momento dado, una pequeña bromina también, como una pequeña bofetadilla al público que automáticamente te activa. Anécdotas que hayáis tenido durante la experiencia CANSAT, personales. Es decir, hay una serie de elementos que tú puedes como pinzas ir poniendo en tu discurso para generar eso, esa empatía, esa curiosidad, esa cercanía y sobre todo captar la atención del público, ¿vale? Esto es como todo, sé que parece así contado mucho, como muy complejo todo, pero en realidad esto es como si tú, no sé, al final todo es mucho más sencillo y natural, ¿no? Otra cosa clave para mí, o dos cosas claves para mí en cualquier elemento comunicativo es que son 5 abogados en el fondo del mar. Esto lo vi en una película, me acuerdo, de Abogados de Coppola, que parece ser que es un chiste típico entre abogados, y 5 abogados en el fondo del mar es un buen comienzo. Pues el comienzo es importante. El comienzo es, si buscáis una manera inteligente, original, simpática o algo para comenzar, que no seas lo que todo el mundo va a hacer, de somos el colegio tal y no, alguna manera que enganche ya desde el primer momento, eso puede ser un bombazo, una cosa muy buena. Cuidado, el comienzo no tiene por qué ser el principio, es decir, podéis hacer algo que enganche y luego ya el objetivo cánsate, no sé qué, viene un poquito después, ¿no? O a lo mejor ya utilizáis vuestro experimento secundario para enganchar desde el principio, ¿vale? Pero que trabajéis un poco la manera en cómo, ¡pum!, esa primera palabra va a enganchar al público. Y, parece un poco tonto, pero también el final. El final es importante. Yo siempre aconsejo, sobre todo en estos casos, volver un poco al inicio y esa reflexión personal o emocional de los estudiantes creo que también puede ser un buen final, una buena manera de enganchar al público al final. En fin, resumiendo, como digo, esto no es tan complicado, simplemente que los chicos cuenten su historia a su manera, con esas cuestiones de contorno que hemos dicho, ¿no? De sin olvidar que es un resultado científico, etcétera, etcétera, y sin olvidar quién tenéis delante y todo lo que rodea, que son 10 minutos, uno tras otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y no lo olvidéis, es el mantra, comunicar es renunciar, no podéis contar todo. Vale, muy bien, hasta aquí. Esto es un poco así en plan general, elementos de comunicación, pero ahora ya vamos con el formato, porque vale, esto está muy bien, pero ahora hay que hacer la presentación, ¿no? El formato, que en este caso viene dado en divulgación, que es a lo que yo más me dedico. Tenemos un montón de formatos y uno busca el formato de cara a lo que mejor se adapta al público al que quiere llegar
y el contenido que quiere transmitir. En este caso, el formato viene dado, es una presentación oral. Pero no solamente oral, los chicos van a tener una serie de elementos encima del escenario para comunicar. Y está bien que pensemos en ellos. Son su voz, su cuerpo, su gesto, su mirada, por supuesto, un PowerPoint o un Canva o como queráis hacer la parte más gráfica audiovisual. Y recursos infinitos, Manu. Yo no sé, ellos pueden en un momento dado sacar cualquier tipo de cosa, ¿no? ¿O no? ¿O hay algún Sí, tipo de norma con eso, no? sí, de hecho, en las presentaciones que yo suelo ver suelen mostrar el propio CANSAT, lo pueden abrir, no Eso hay es genial. limitaciones. Eso es genial, porque de repente da una dimensionalidad 3D a simplemente una pantalla donde estoy poniendo datos y gráficas o fotos, sino de repente ahí hay algo físico, algo material, algo con lo que ellos pueden elaborar, manipular y jugar, ¿vale? Y recordar la puñetera realidad, 10 minutos, soy muy pesado con esto. Así que recordar voz, cuerpo, mirada, PowerPoint y recursos infinitos. Vamos a ver cada una de estas cosas un poco. Y aquí ya sí voy a ir un poquito más a lo concreto, ¿vale? A cosas que creo que pueden ser útiles, creo, ¿vale? Respecto a la voz, al cuerpo y a la mirada, una serie de consejillos. Es cuando la charla se convierte en los consejillos. Lo primero, muy importante, con la voz. Vamos a intentar, por todos los medios, que los chicos caigan en esto. Sí, señora maestra, mi balance de transformación es muy positivo, pero en apenas 3 minutos es muy complicado resumir, por lo cual permítame que vaya a hablar un poquito rápido para poder darle todos los datos que demuestran la evolución a positivo y transformación de la ciudad de Madrid. En primer lugar, en términos de calidad de vida, por primera vez somos una de las 10 ciudades con mejor calidad de vida del mundo según el índice Mori. En segundo lugar, somos la primera ciudad que ha recuperado el Producto Interior Bruto previo a la pandemia. Supongo que le interesará desde el punto de vista económico, así como somos la ciudad líder en creación de empleo y en afiliación a la seguridad social. Por otra parte, traemos más del 70% de la inversión extranjera en España. Al mismo tiempo también que desde el punto de vista del turismo estará usted conmigo en que por primera vez estamos entre las 4 Lo voy a parar porque me ciudades agobia. Es que es increíble. O sea, bueno, la verdad que el tío es un crack, ¿eh? Pero, claro, son 10 minutos, son mucho que contar, son los nervios. Y ves en muchos casos chicos, chicas que empiezan a hablar como si no hubiera un mañana, a una rapidez bestial. No, esto hay que trabajarlo con ellos. No se entiende nada. No se entiende nada. Ahora lo diré, hay que hablar despacio, pero también, y esto a lo mejor es algo que nosotros no hacemos mucho, pero convendría hacerlo, los profesionales lo hacen, es que incluso calienten la voz un poco previamente. Hay ejercicios por internet que podéis buscar y si no, le manda Manu referencias. Ejercicios muy sencillos para que los chicos no salgan así de primera, pum, sin hablar nada y tengan que proyectar la voz al público. Se pueden hacer una serie de ejercicios previos para ayudar a calentar la voz y a modularla lo mejor posible. Pero la clave, hablar no despacio, pero hablar en un ritmo que se entienda. Yo soy mal consejero en esto porque tiendo, como ya veis, a hablar muy rápido, pero no es lo que se debe hacer, ¿vale? Y hay que jugar mucho con la respiración, que los chicos respiren. Y de verdad, si esto lo podéis trabajar con ellos antes, a lo largo de este proceso, como lo mismo que integráis un programa de Arduino, lo que sea, pues genial, porque eso se les va a quedar en la mochila ya. Es decir, que tienen que respirar, que tienen que hablar tranquilamente, que tienen que comunicar de una manera que el oído pueda entender lo que dicen. Fundamental también la vocalización. Son cosas vas a decir, son cosas de cajón, ¿no? Pero sobre todo para vosotros que sois profes. Pero seguro que lo sabéis, seguro que tenéis en el grupo el típico chico o chica que... Pues trabajar con él un poco, con ella, esa parte de vocalización, de que se entienda bien lo que dice. Hay también un montón de ejercicios y pequeños trucos para mejorar la vocalización, ¿vale? Yo soy partidario de que no lean, porque queda fatal en el escenario de repente un chico, chica o un grupo leyendo algo. Evidentemente, sí, es bueno que lleven sus notas y que les dé seguridad y que lleven sus pequeñas ideas apuntadas, pero esto de llegar allí, pum, y empezar a leer suele quedar bastante mal y automáticamente se desconecta la atención. No escuchamos a la gente que lee, escuchamos a la gente que nos habla. Los cambios de ritmo y de tono también muy buenos y podéis trabajarlos con ello. Que no sea siempre una línea monótona, sino que ellos mismos en un momento dado puedan hacer una pequeña inflexión en la voz, puedan hacer una pequeña pausa mini dramática. Todo eso se agradece y todo eso nos mantiene en atención.
Las palabras valor son esas palabras clave donde nos enganchamos en un discurso porque queremos destacarlas de alguna manera. Entonces también es muy bueno que marquéis con ellos 3, 4, 5, lo que sean, palabras clave que ellos en el propio tono remarcan porque sean importantes para el proyecto, para que se queden ahí claves en el público, ¿vale? Vale, esto un poquito en torno a la voz, el cuerpo, los gestos. Aquí me mata mucho el Zoom porque tanto Manu como yo somos mucho de usar nuestras manos y nuestro cuerpo a la hora de comunicar. Y en el caso de los chicos igual, los gestos son nuestros aliados y ellos tienen que, esto es lo que en mi experiencia muchas veces les cuesta más porque están un poquito agarrotados, pero que gesticulen sin pasarse, ¿vale? Sin, de nuevo, con mesura, que aquello no parezca el festival del movimiento, ¿vale? Pero eso ayuda mucho a marcar ideas. Y una cosa que a lo mejor puede parecer frívola, pero no lo es la vestimenta, cómo ellos van a salir al escenario. Siempre, por supuesto, la que ellos quieran, cómoda, personal, evidentemente. Creo que con un punto de inteligencia, es decir, estamos en un evento guay, en un evento importante, en un evento de la Agencia Espacial Europea, pues tampoco conviene llegar allí a lo mejor, no sé, esto yo creo que cada uno es inteligente para saber vestir con su personalidad de una manera cómoda, pero también de una manera que pueda, bueno, pues ser lógica. Y una cosa muy tonta, pero cuidado con pendientes, collares, este tipo de cosas, porque no sé si, supongo que dependerá de cada sitio, habrá micros de atril, habrá micros de diadema o no habrá micros, pero esos ruidos distraen muchísimo, son muy chorras, pero es que distraen muchísimo y se cargan Emilio, perdona que te corte. Claro. Pasa a la diapositiva anterior. Fíjate, una cosa que yo vi el año pasado en las distintas actuaciones es que el tema del vestuario, de alguna manera, es otra manera de comunicar. Es decir, los equipos tienen sus nombres, tienen sus diseños, tienen sus tipografías, tienen sus logos. Entonces, el año pasado, por ejemplo, en la final nacional se veía que ellos eso lo tenían muy claro e iban con la camiseta mostrando que ese era su equipo, todos de los mismos colores, etc. Guay, 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 guay. Es decir, creo que está muy bien que lo hayas contado. Ellos tienen muy claro que el vestuario también es una manera de comunicar. Pero ellos tienen, perdón, entonces he sido fallo mío. Ellos tienen que llevar como una No, camiseta no del es grupo. obligatorio, pero sí que lo sabía que lo hacían. Pues eso está muy guay, la verdad que está muy bien, porque eso efectivamente visualmente marca un equipo. Ahí hay un equipo, ¿no? Vale, respecto a la mirada, que esto es otra de las cosas. Estamos en un escenario, no sabemos dónde mirar, el PowerPoint, el pool, no sé qué. Hay un síndrome muy característico que es el síndrome del humorista, que es un humorista que está dando un monólogo y se fija en una persona que no se ríe nada. Y está todo el mundo partido de risa, pero él va a dar con la mirada con el tipo que no se ríe y piensa que su monólogo ha sido un fracaso, ¿no? Bueno, pues eso hay que evitarlo y eso se evita buscando miradas amigas entre el público. Lo digo, son cosas que a los chicos les podéis decir. Nunca quedarse mucho tiempo mirando una mirada determinada, sino saltar de una mirada a otra. Y si ya entre ellos identifican en el público gente que seguro que hay, que se les nota que son receptivos, pues apoyarse en ellos para mirar, ¿vale? Muy bien. Bueno, en cualquier caso, todo esto son truquillos, consejos, pero para mí lo más importante es que ellos, con su voz, con su cuerpo, con su mirada, transmitan su pasión, transmitan que están ahí porque han hecho algo que les ha molado, les ha gustado, lo han pasado bien y para mí eso es lo más valioso y lo que más va a trascender a nivel de comunicación. Eso se va a notar sin duda, ¿vale? Venga, muerte por PowerPoint. Esto es otra de las cosas. Aquí hay un mogollón de información que podéis buscar. Yo solamente voy a dar unas pinceladitas para no enrollarme más sobre los PowerPoint. Afortunadamente ya cada vez se ve menos, pero todavía se ven cosas como esta, ¿vale? Esto hay que evitarlo, por lo que sea, ¿vale? Hay que evitarlo. Entonces voy a dar nada, una serie de, repito, casi como de consejitos muy básicos, muy, muy, muy de cajón, ¿vale? Repito, hay documentación que podéis buscar y si no, pues, puedo mandar luego algunos links sobre cómo hacer un buen PowerPoint, que tampoco es muy complicado. Un buen PowerPoint, una buena presentación con Canva. Importante siempre tener en la cabeza cuando ellos hagan el diseño del PowerPoint,
es que el público o lee o escucha. Las dos cosas es imposible. Entonces, un PowerPoint no está hecho para leer, ¿vale? Entonces, en un PowerPoint hay que poner la información mínima y necesaria que queramos transmitir, pero ya está. Lo importante es que focalizar la atención en lo que ellos están diciendo, ¿ok? Así que, en general, aunque queramos contar muchas cosas, poquito texto, poquita incluso imagen, porque la imagen tiene que ir en grandota. Por favor, evitad esos PowerPoint donde hay 10.000 millones de grafiquitas en la esquina inferior izquierda, y porque es que al final no se ven, no, por mucho que quieras, no las... Entonces, es preferible incluso, ahora creo que viene el poner casi una o dos gráficas por transparencia, aunque tengas que poner muchas transparencias, ¿vale? Muchas diapositivas y las tengas que ir pasando. En general, tender siempre a un formato grande, ¿vale? Y eso, una idea por diapo. Y si hay que poner muchas, no pasa nada, ¿no? Si hay que poner una gráfica grande que se vea bien y luego hay otra, pues otra diapo para esa gráfica. No pasa nada, se van pasando y ya está, ¿de acuerdo? Porque si todo destaca, efectivamente, nada destaca. Y lo que queremos con un PowerPoint o con una presentación es destacar algo que yo estoy diciendo en ese momento. Por supuesto, una información dentro de este bien estructurada, pues con un título, una sección si la habéis marcado. Os recomiendo también poner el nombre del equipo abajo para que siempre esté bien identificado. Si tenéis un logo ya hecho, pues en una esquinita no está mal porque homogeneiza toda la presentación, ¿vale? Pero que la información esté bien estructurada y bien clara. Con una letra grande, una letra visible y por favor cuidadito también con el tipo de letra que uséis. Hay letras que ya están prohibidas, ¿no? Como el Comic Sans y cosas de estas. Baja un ángel del cielo y os fusila allí directamente con un rayo vengador si usáis algún tipo de fonts, ¿vale? Fonts que sean sencillas, legibles y con un punto profesional, porque estáis haciendo una charla profesional. Y nada del Festival de los Fonts. Poner 40.000 millones de tipos de letras. No, una o dos a lo sumo y ya está. De hecho, la mayoría parte de los fonts ya vienen con sus propias variaciones, ¿no? Que si más negrita, que si menos negrita, que tal, pero todas mantienen el mismo tipo. En fin, en general un estilo claro, sencillo, que es elegante, o sea, con poquita cosa, muy resultona. Yo soy de los que piensa que los mejores son los fondos neutros. Ya veis que a veces soy incluso minimalista y no pongo ni fondo, nada de esto de poner una foto, que esto es muy... Antes hacía mucho también, poner una foto enorme detrás y luego como sombrearla, no, porque resalta, se ve, entonces, y te confunde respecto a la información que realmente quieres transmitir. Igual, otra cosa que yo creo que también ya estamos mejorando en lo de poner 18.000 millones de efectos y animaciones y que las letras no sepas ya por dónde te va a entrar la letra y estés ya tenso de a ver qué tipo de nueva animación me van a poner, ¿vale? No, las mínimas, justas y necesarias, y si no hay ninguna, tampoco pasa nada. Y ser lo más inclusivo posible. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es como todo, el público es muy heterogéneo, muy variado, puede haber gente con algún tipo de discapacidad funcional, puede haber personas con problemas de visión, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay unos pequeños truquinos muy sencillos de la letra grande, de un fuerte contraste, de las imágenes, no simplemente, como podéis ver ahí, sino a lo mejor explicarlas un poco. En esta gráfica se puede ver cómo la curva ha ido ascendiendo. Haces una pequeña descripción que ayuda a lo mejor a una persona que no ve bien o que tiene algún problema, a ayudarla. Se hace más inclusivo. Ya está, simplemente yo os lo dejo ahí, ¿vale? En definitiva, eso, tener en la cabeza que el PPT, el Canva, en la presentación debe ser un apoyo, no debe ser nunca el elemento principal de su discurso, ¿vale? Y bueno, y recursos infinitos. Yo creo que aquí, como ha dicho Manu, si es normal en Cansat el usar eso, me parece maravilloso. Maquetas, la propia lata, hacer algún tipo de demostración siempre con cuidado y muy ensayada y muy nada mínima porque no tenéis tiempo. Un acting, una pequeña interpretación teatral, no me refiero de grandes cosas, pero que sí que ellos quieran a lo mejor, pues que imaginación al poder, de verdad, que eso le da una textura a la presentación y la diferencia sobre el resto, ¿vale? Y bueno, como ya aparezco aquí el maestrillo Sam, últimos consejillos, muy rápidos y muy básicos. Ensayad mucho con ellos. Ensayad, ensayad, ensayad y ensayad. No lo dejéis todo para la espontaneidad de ellos en el último momento, que cuando uno sale al escenario de repente se asusta.
y eso puede cortar mucho. Entonces, cuanto más trabajado lo tengáis con ellos, mejor. Y ensayar, ensayar, mirar tiempos, paso de diapositivas, que ellos se vayan familiarizando con lo que tienen que decir, ¿vale? Y eso les va a dar mucha confianza. Intentar de verdad, sé que será complicado, pero sacar tiempo para hacerlo. Una cosa también muy típica de este tipo de cosas con grupos es lo de si tener un solo portavoz que cuente el equipo, uno o dos, o que todo el equipo vaya pasando, ¿no? Que va contando una cosa rápida. Pues esto lo estuvimos discutiendo Manu y yo. Yo no sé qué deciros, la verdad. A nivel de comunicación y de público, evidentemente, si hay una o dos voces, se agradece porque se evita ese carrusel, ¿no? De chicos pasando y diciendo algo que entre que uno y otros se pierde un poco el ritmo. Pero por otro lado entiendo también que a lo mejor es algo especial para ellos y que todos quieran aportar algo y que todos quieran decir algo, ¿no? Bueno, os lo dejo de verdad a vuestro criterio. No sé si Manu tiene que aquí decir algo. Yo aquí le he estado dando muchas vueltas y me veo... Yo estoy Me como cuesta. tú, entiendo las dos versiones y entiendo que esto es un proyecto educativo, entonces que es un tema especial. Si habla todo el mundo, lo que sí que haría sería ensayar muy bien las transiciones, cómo se van a pasar el micro, ¿sabes? Para que no quede sucio, porque Eso. parece que no, pero estas cosas dan profesionalidad. Desde Baleares dicen que tienen que hablar todos si son un equipo más, ¿vale? Pero sí que, yo sí que recomendaría que se ensayara esa parte mucho. Muy importante, sí, porque es verdad que suele quedar farragosilla y entorpece como el ritmo, ¿no? Pero, oye, también precioso, ¿no? Que todas las voces hablen y que todos participen. Y mucho cuidado con la tecnología. Supongo que aquí cada evento tendrá su propia idiosincrasia, con micros, con cañón, con no sé qué. Pues de verdad, aquí quien lo organice, me da igual. Probarlo todo antes, porque arruina completamente cualquier presentación y sobre todo a ellos que se pueden poner nerviosos si de repente el PowerPoint no va, no funciona, esa transparencia no pasa. Hay cosas que no van a estar en vuestra mano. Si de repente los micros pues, se van a tomar por saco, pues ya está, se han ido. Pero de verdad, en la medida en la que podáis antes comprobar que todo está bien y que todo va bien, hacerlo, ¿vale? Y esto me contó Manu, y bueno, da un poco aquí señales, que dependiendo a lo mejor del evento, algunos vais a tener que a lo mejor se lanza el CANSAT y tenéis que analizar resultados rápido, ¿no? Y esa misma tarde ya tienen que estar haciendo la presentación, o otros a lo mejor tenéis más tiempo. Bueno, en el caso de que rápidamente tengáis que hacer una presentación, pues conviene que ya tengáis una plantilla hecha. Conviene que ya hay muchas cosas de contexto de la misión de tal, que esas van a ser las mismas. Y bueno, pues todo lo que podáis haber tenido avanzado para que ya en esa tarde os centréis en los cambios mínimos, incluir los datos, etcétera, etcétera, pues ya tenerlo listo, ¿vale? Que no tengan miedo a las preguntas. Creo que sí hay preguntas, ¿no, Manu? Del jurado en cada esto. Bueno, pues Al sin jurado se le miedo. invita que hagan preguntas, entonces depende, pero sí, suelen preguntar. Sin miedo. Seguro que estáis perfectamente preparados para responderlas y si alguna no se sabe, pues yo ya os lo he dicho antes, yo prefiero la honestidad y decir, pues eso no lo sabemos, lo miramos, lo tenemos en cuenta. Y también gestionar el fracaso. El cansancio puede pegar un piñazo de mucho cuidado, o puede no salir lo que tiene que salir, o no lo sé. Bueno, pues también es ciencia, también es comunicación, también podéis contar por qué ha fracasado, qué ha ocurrido, qué aprendizaje habéis tenido de eso. Todo es comunicable y todo es valioso. Entonces, ni mucho menos lo tengáis como una cosa de decir, "Pf, y ahora encima tengo yo que aquí salir y contar que mi Kansat no ha comunicado con. Se cuenta y se analiza el por qué y ya está. Y hay mil maneras de cosas de contar que son enriquecedoras. Y en general, que transmitan la pasión, porque eso al final, independientemente de todo este rollo que os he contado, eso se traduce y se ve. Divulgar es renunciar y resumiendo, entretened y que lo pasen bien, que es lo más importante. Bueno, ya está, siento el latazo que os he dado. Esto es un poco, como digo, parece que son muchas cosas, pero que en realidad luego tampoco son tantas. Si tenéis, por supuesto, cualquier preguntilla, lo que sea, encantadísimo. Muchas gracias, Emilio. Yo estoy aquí para leer las preguntas del chat. Mira, comentan desde Madrid también que para ellos es importante la sensación de equipo y que todos intervengan y aporte, cada uno en lo que sea, en lo que se sienta más seguro. Perfecto, perfecto. Pues genial. ¿Alguna pregunta a Emilio? Sé que luego en la final, el que vaya a la final tiene que hacer un póster, ¿no? Sí, el equipo
español, el que gane la final nacional, el que vaya a la final internacional, a Holanda, Internacional, tienen sí. que hacer un póster, porque hay una sesión de póster con los ganadores de todos los países de Europa. Vale, pues hasta que aquí no me ha dado tiempo, pero que si de verdad el equipo ganador luego se quiere poner en contacto conmigo o organizar con Manu algo es proceso para un consejillo para el póster de cómo estructurar la información, yo también encantado, ¿vale? Y si no soy yo, tenemos colegas que también lo harían encantados, seguros, ¿vale? Y Emilio, mira, hay una pregunta por aquí. Siempre más para ti. Hola, ¿todos tienen que hacer la presentación o solo los seleccionados? Aquí depende de la comunidad autónoma, ¿vale? En comunidades en las que hay mucha gente, estoy pensando en Madrid, en Andalucía, se hace una selección de un grupo que son los que van a la jornada de presentación de proyecto, ¿vale? Porque es imposible abarcar tantísima gente. Con respecto a los 10 minutos, que Emilio ha insistido mucho, porque yo hablé con él y le dije que insistiera mucho. Por ejemplo, vámonos al caso de la final nacional. Si va un equipo por comunidad autónoma y somos 17 comunidades autónomas más 2 ciudades autónomas, se nos juntan en 18 presentaciones. A 10 minutos por presentación, superamos las 3 horas y al final es un evento que se hace tedioso. Entonces, por eso vamos a ser muy estrictos con el tiempo, ¿vale? En los 10 minutos les sugerimos que hagan 8 minutos de presentación y 2 para el público, ¿vale? Esa es la única razón que tenemos esa es la única motivación que tenemos para limitar el tiempo. Emilio, yo quería hacerte una pregunta. Estamos insistiendo mucho en que hay que limitar el tiempo, en los que lo tienen que ceñir a 10 minutos y tú has insistido varias veces en que comunicar es divulgar. Divulgar es renunciar. ¿Hay algún truco para saber cuáles son los mensajes clave o por dónde quitar? Sí, sí. Vamos, para mí principal el sentarse, escribir esas ideas, hacer como una lista de puntos en los que tú empiezas al principio poniendo, ¿vale? Al principio sin cortarte mucho, decir, pues mira, esto lo tengo que contar, esto lo tengo que contar, esto lo tengo que contar. Digo esto con el equipo, ¿no? Esto lo tenemos que contar, esto lo tenemos que contar, esto lo tenemos que contar, esto lo tenemos que... Y de esa selección que salga, decir, vale, pues ahora vamos a elegir tres. 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 Lo siento, tenemos que pegarnos aquí entre todos y vamos a elegir tres. Luego en la charla dará tiempo para más, pero ahí ya en ese proceso se sabe cuáles son los tres que tienen que entrar. Es un proceso pues eso, de renunciar, de decir, ya, mira, yo esto y esto, pero ahora como si me fuera la vida en ello, me voy a tener que quedar con tres, ¿vale? Esos tres cabrán y luego podrás meter dos más o tres más, ¿vale? Pero bueno, es una cosa que suele funcionar bastante bien. Y luego, sobre todo, los ensayos. En los ensayos se va viendo mucho. En los ensayos, si ensayáis mucho, se va viendo realmente cuando os pasáis de tiempo y hay que cortar y rápidamente ahí se ve y decir, no, pues venga, esto no lo decimos, esto sí lo decimos, esto ahí. En los ensayos, de una manera orgánica, la charla se va. Por eso insisto tanto en lo de ensayar mucho con ellos y ensayar la charla. Además, aquí hago inciso en lo que has comentado, es decir, gran parte de la presentación, los que tengáis que ir a competiciones que exijan presentación después, o los que vayáis a la final nacional, que por la mañana se hace el lanzamiento y por la tarde se hace la presentación, en realidad el 80% de la presentación puede venir hecho desde casa, porque es algo que básicamente un porcentaje importante de la presentación puede ser cuál es vuestra misión secundaria, por qué habéis decidido hacerlo así, cómo lo habéis implementado, datos previos y simplemente la última diapositiva son los resultados que habéis tenido esa misma mañana. Entonces, un porcentaje de la charla puede estar muy ensayado, ¿vale? Con respecto a la tecnología, lo que decías, por ejemplo, el año pasado sí que recuerdo que decíamos a los equipos que según tuviera la presentación nos la fueran mandando a nosotros. Entonces, nosotros, la organización, mientras los equipos estaban presentando, íbamos probando que todo estuviera bien, ¿vale? Con la idea de que el acto fuera una cosa bastante fluida. Muy bien. Y luego has hablado de dos cosas muy interesantes, lo del fracaso, ¿no? Cuando estuvimos la semana pasada aquí hablando, le enseñé a Emilio, en una final autonómica el año pasado, uno de los cohetes se estrelló. O sea, no se abrieron los CANSAT y el cohete se cayó. Esto puede pasar, no es culpa de los equipos, etc. Bueno, pues este equipo lo que hicieron fue un cuadro en el que representaron todas las piezas
que habían podido recuperar del desastre e hicieron un par de gráficas en las que se mostraba la presión, la velocidad y la temperatura y donde se veía claramente que el cohete se había estrellado y eran capaces de explicarlo, ¿vale? Entonces esto como herramienta de comunicación creo que es, vamos, o sea, que no hace falta que el proyecto salga bien para poder hacer una buena presentación al final. Y me consta que otros años, CANSAT que no han funcionado bien han pasado a la siguiente fase porque han hecho una comunicación tremenda. Y luego hablabas, por ejemplo, de efectos, otros efectos, ¿no? No sé cómo lo has llamado. Eh, el mostrar cosas allí, mostrar papeles de casa. Sí. Los recursos, sí. Otros recursos, Otros efectivamente. recursos. Ya, por ejemplo, el año pasado en la final nacional, el equipo que representó a Aragón era un equipo que se llamaba Obonautas. Obonautas lo que proponían era meter dentro del CANSAT un huevo de codorniz. Habían generado unos dispositivos con muelles que hacían que el impacto del huevo al caer fuera menor y el objetivo de su misión secundaria era que ese huevo de codorniz no se rompiera. Entonces, en la presentación frente al jurado explicaron todo esto, ahí se quedaron y uno de los miembros del jurado presentó, pero ¿os ha salido bien? Y justo en ese momento dijeron, no lo sabemos, vamos a verlo ahora. Entonces, sacan el CANSAT, abren y sacaron el huevo de codorniz prácticamente intacto. Es decir, un mecanismo muy efectivo. Buenísimo. ¿Alguna pregunta por parte del jurado? Del jurado. El jurado. ¿Sabes qué va a tener que decir? ¿Alguna pregunta que tengáis, alguno de vosotros, alguna de vosotras? Bueno, yo cualquier cosa que de verdad tengáis, Manu tiene mi contacto, yo encantadísimo de echaros una mano, de verdad. En comunicación, ¿eh? Ya alcanza, lo hacéis vosotros. Y otro tema importante es el equipo que gane la final nacional se irá al evento internacional Ingeniero-Ingeniera por un día en Países Bajos, en Noordwijk. Ahí harán la sesión de póster de la que nos hablará Emilio y tendrán que hacer todo esto mismo en inglés. En inglés. ¿Algún truco, Emilio, para...? Pues nada, yo creo que hay sobre todo tener mucha jeta y lanzarse mucho. Yo creo que es lo importante. Nos entienden mejor de lo que nosotros pensamos en inglés. Y que no tengan miedo los chicos a lanzarse y explicar las cosas en inglés. Pero de todas formas, si quieres eso, cuando veamos la sesión de pósters con eso, se puede meter ahí eso. Perfecto. Mira, hay una pregunta para Arturo de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Preguntan si es obligatorio presentarse al lanzamiento, porque no saben si les darán tiempo. Arturo, no sé si estás por aquí. Sí, un segundito, que justo me había levantado. ¿Me puedes repetir la pregunta? Esto es como los niños. Preguntan desde Madrid que si es obligatorio presentarse al lanzamiento, porque no saben si les va a dar tiempo. Sí, o sea, para participar en la regional, pues evidentemente hay que participar, hay que ir al lanzamiento. Si les da tiempo, seguro, o sea, seguro. Mi recomendación es que vayan con lo que tengan. En el momento en que su CANSAT se comunique, es decir, que su APC 220 o su LoRa se comunique y sea capaz de transmitir, yo les diría que ya están listos para ir, que el primer año es muy complicado, pero es la experiencia. Cuando los alumnos van, ven cómo es el lanzamiento y participan, vuelven encantados y alucinando. Entonces, con unas ganas, bueno, motivan al resto del instituto y al resto del centro. Así que mi recomendación es que participen sí o sí con lo que tengan. En cuanto tengan paracaídas y se les comunique su CANSAT, ya están listos para participar. Que se les quite el miedo, porque todos los años pasa lo mismo. 2 días antes a los alumnos y al profesor le entra el miedo escénico y se empiezan a echar atrás. Nada, tranquilos. Yo lo más raro que he visto, no tengo una foto de presentación como Emilio, pero es un CANSAT lastrado con piedras. O sea, vi la caja de plástico y dije, ¿pero esto qué es? ¿Ahí metido piedras aquí? Sí, mira, es que es última hora. Digo, ¿pero esto se comunica? Y dice, bueno, las piedras no comunican mucho. Aquí, al hilo de lo que estás comentando, Arturo, yo estoy en este proyecto desde hace un año. De las cosas más conmovedoras que me han pasado a nivel profesional en mi vida es asistir a lanzamientos de CANSAT, tanto autonómicos
como nacional. El ambiente que hay entre los grupos es de llorar de bonito. O sea, el año pasado en la final nacional, equipos de comunidades distintas, oye, mira, te dejo esto que a ti no te funcionaba. En el lanzamiento de Andalucía al que pude acudir también, equipos prestando material a otros equipos porque se les había olvidado algo en casa. O sea, es que Sí. se me pone la carne de gallina. Es una cosa Es- muy emocionante. exacto, lo más bonito es la experiencia. Entonces, con que tu Kansas se comunique, que no tengan ningún miedo y ningún problema. O sea, lo, lo mejor es la fase de lanzamiento, eso es lo que se llevan. Y con eso vuelve con una implicación. Todos los profesores me decían, en el autobús de vuelta todos los alumnos venían diciendo, pues el año que viene tenemos que cambiar esto, modificamos esto. O sea, y esa motivación no la consigues, no la consigues en clase, contándoles la teoría a los alumnos. Solo se consigue llevándoles ahí a hacer una cosa práctica y un evento. Y esa motivación para mí es única. La tienen 2 o 3 proyectos que son tan espectaculares como este. Así que por eso es obligatorio el llegar al Más lanzamiento. allá de participar en la siguiente fase, lo que sea. Es decir, por ejemplo, comunidades grandes en las que se presentan muchos equipos, estoy pensando en Cataluña, estoy pensando en Madrid, estoy pensando en Andalucía, solo una parte de los equipos que participan en el lanzamiento van a la de defensa, ¿no? Pero Sí. simplemente el lanzar ya es un premio, ya es un cierre de proyecto muy bonito. Entonces, os recomendamos que vayáis. Las preguntas han pasado a un punto un poquito más técnico, que se están aquí autorrespondiendo. Preguntan por aquí si hay alguna placa de LoRa que envíe señales a la velocidad de refresco necesaria, 0,5 segundos, y le responden desde Baleares que la primera vez probaría con el APC 220. ¿Vale? La aceleración máxima del cohete es de 16G. Pues no lo sé, Gini, desde Cataluña, pero lo consulto. Al hilo de estas preguntas, de alguna manera la formación para llevar a cabo el CANSA terminaría hoy, porque ya hoy hemos cubierto todos los aspectos necesarios, ¿vale? Pero el martes de la semana que viene, vamos a tener una jornada de preguntas y respuestas, ¿vale? Vamos a invitar a un experto que ha participado ya varios años en CANSA y que os va a poder ayudar a responder con estas preguntas un poquito más técnicas. Entonces os invito a que vengáis. No sabemos lo que durará, depende de vuestras preguntas, pero bueno, si tenéis preguntas técnicas de cualquiera de las cosas que hayamos visto, va a ser el momento de resolverlas, ¿vale? La gente de la Comunidad de Madrid nos recuerda, Arturo, que ya pueden firmar la salida en el aula virtual. Y bueno, si no hay más preguntas, al resto, agradecer vuestra presencia de verdad todos estos martes. El martes que viene tendremos esta sesión de preguntas y respuestas, pero como os comento, ya toda la parte de cómo construir un CANSA ya la hemos visto. Disculpad, subiremos la sesión a nuestro canal mañana y tenéis nuestro correo, los correos oficiales de ESERO, por si tenéis cualquier pregunta o si queréis que os pongamos con alguno de los expertos con los que hemos estado hablando. ¿Vale? Pues nada, dejo de grabar.